Bendiciones con todos. Tema 81, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando en el libro de Génesis. Hoy vamos a hablar de el juicio del diluvio comienza. Y vamos a leer Génesis capítulo 7, versículo del 17 al 20, que dice lo siguiente. Ponga el asunto a esta lectura. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después de que fueron cubiertos los montes. ¿Qué le parece? Qué tremendo juicio. Ahora, en el tema anterior vimos que el Señor fue quien cerró y aseguró la puerta del arca después de que todos sus elegidos habían abordado. Así estarían protegidos de la peor catástrofe que la creación ha experimentado, incluso hasta nuestros días. Ahora hablaremos del juicio del diluvio, cómo sus aguas cubrieron la tierra y corroboraron con el lenguaje de las Escrituras que no fue ninguna inundación local. También veremos cómo el arca fue puesta a prueba al soportar la violencia de las aguas. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, dice el texto leído. Los críticos del diluvio dicen que es imposible que en 40 días se pueda inundar toda la tierra. Y su ataque está basado en un malentendido, porque las Escrituras nos muestran claramente que el juicio de Dios duró más de un año. El periodo de los 40 días y 40 noches nos describen el inicio de este juicio, que inició con una lluvia torrencial con granizo y vientos huracanados, capaz de derribar muros. Ezequiel capítulo 13, versículo 11 al 13, descrita como Gesén. Esta avalancha de agua cayendo en todas partes del mundo al mismo tiempo, sin parar noche y día, no procedía de las nubes, como lo explicamos en nuestro estudio de Génesis capítulo 7, versículo 11 al 12. El diluvio, una tormenta mundial, parte 3. Esto debió ser impactante para los habitantes antidiluvianos, considerando que nunca había llovido antes. Génesis capítulo 7, versículo 6 dice: Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y Génesis capítulo 8, versículo 13 dice: Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, en el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. El diluvio de Génesis fue tan distinto a cualquier otra inundación o catástrofe que Moisés utiliza un nombre especial para el diluvio y lo llama en hebreo Mabul. Esta palabra únicamente se utiliza para referirse al juicio de la inundación que destruyó todo sobre la superficie del planeta. En la Biblia aparece 12 veces para hablar de este evento en Génesis y una vez en Salmos capítulo 29, versículo 10. En el Nuevo Testamento se describe 4 veces con la palabra griega cataclismos. Para las inundaciones locales, en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra shetet, que significa inundación, desbordamiento de agua. Salmos capítulo 32, versículo 6, Job capítulo 38, versículo 25, pero nunca se refiere al diluvio. Génesis capítulo 6, versículo 17 dice: Y yo, he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la que hay espíritu de vida,
debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahí utiliza la palabra Mabul. Y en Salmos capítulo 29, versículo 10, el Señor preside el diluvio, Mabul, y se asentó el Señor por rey para siempre. El uso de las palabras hebreas para el diluvio describe una destrucción inimaginable, por lo que el diluvio, Mabul, está formado por las aguas procedentes de las fuentes del cielo en la forma de una lluvia del tipo más violento, Geshem, por 40 días, y en paralelo por las aguas que brotaron violentamente por fisuras kilométricas en toda la tierra, provocadas por las aguas saliendo a alta presión causada por la ruptura, vaca, ¿se acuerda?, de las fuentes de la gran profundidad que estuvieron abiertas por un total de 150 días. Por lo que las aguas del diluvio continuaron subiendo, cubrieron las colinas, después los montes e incluso alcanzaron a cubrir los picos de todas las montañas antidiluvianas. Y durante 5 meses después de que comenzó el diluvio, las aguas de la inundación se mantuvieron en este nivel tan alto que cubrió todas las montañas. Toda la tierra estaba cubierta por agua, de la misma forma que en el primer día de la creación, antes de que Dios separara las aguas en el segundo día. ¿Sí? ¿Se acuerda? Génesis capítulo 1, versículos 6 y 8. Vamos a leer Génesis capítulo 7, versículos 11 y 12. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las ventanas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ahora, la frase "y las aguas crecieron y alcanzaron el arca y se elevó sobre la tierra". El apóstol Pedro nos dice que cuando el Señor envía su juicio, primero juzga a los de su casa. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Y este pasaje nos habla primeramente acerca de qué sucedió con el arca y sus tripulantes. ¿Qué sucedió? Porque hasta este punto en la narración aún no vemos el resultado del juicio sobre los incrédulos que se quedaron afuera del arca. Primero se menciona el juicio del diluvio sobre los tripulantes del arca, mostrándonos que por su fe y rectitud pasaron a estar afuera, de estar afuera a adentro del arca, quedando libres del castigo y sobrevivieron, salieron a flote sobre las aguas del juicio de Dios. Tremendo, ¿no es cierto? Ahora, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cómo será? Este es un claro mensaje para los creyentes. Sí, al mostrarnos que de entre toda la humanidad solamente sobrevivieron las personas que por fe decidieron entrar a la seguridad del arca y pudieron librarse del castigo al obedecer la palabra de Dios. Su posición fue elevada. Esto nos recuerda el pasaje de Isaías capítulo 58, que cuando cumplimos con la voluntad de Dios, entonces nos deleitaremos en Él, y Él nos hará cabalgar sobre las alturas de la tierra. En este pasaje de Génesis, a causa de cabalgar sobre las alturas de la tierra, en las aguas del diluvio, los tripulantes del arca también andaban sobre las alturas de la tierra, andaban por encima de las montañas más altas. Isaías capítulo 58, versículo 14 dice: entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor lo ha hablado.
La breve descripción de Génesis capítulo 7, versículo 12, ahora se expande para explicarnos las consecuencias de las lluvias torrenciales que se empiezan a acumular, causando la inundación que elevaría el nivel del agua durante 150 días y pondría a prueba el trabajo de la construcción de Noé. Génesis capítulo 7, versículo 24 dice: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ahora, vamos al versículo 18 de Génesis. Y las aguas crecieron y aumentaron en gran manera sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. La inundación fue un evento catastrófico que involucró mucho más que lluvia. La tierra tembló violentamente. Eso aunado a las aguas que brotaron como exposiciones de las fuentes del gran abismo, que incluso oscurecieron el cielo. Cortinas de lado a velocidades impresionantes iban cubriendo todo en la superficie de la tierra. Rocas eran lanzadas y caían como granizos incandescentes que destruían todo lo que tocaban. La fricción de los elementos debió desatar una poderosa actividad eléctrica, provocando rayos mortales por donde cayeran en truenos ensordecedores. ¡Qué increíble que tiene que haber sido eso! ¡Qué tenebroso! Así son los juicios de Dios. Salmos capítulo 18, versículos 7, 13 y 15 dicen: entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos, porque Él se indignó. El Señor también tronó en los cielos, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos. Entonces apareció el hecho de las aguas, y los cimientos del mundo quedaron al descubierto a tu reprensión, oh Señor. Las aguas del diluvio fueron las causantes de que se formaran las capas sedimentarias que vemos en todo el mundo. La licuefacción de todos los materiales arrastrados por las aguas del diluvio atrapó en diferentes capas de sedimento a plantas y animales muertos, que finalmente terminaron fosilizándose. También esto marcó el inicio de la formación de las capas de sal, carbón, petróleo y metano que existen en la actualidad. Ahora que las aguas aumentaron en gran manera sobre la tierra, en Génesis capítulo 7, versículos 18-19, tenemos el uso de la palabra meop, que significa excesivamente, en gran medida, sobremanera, mucho, abundancia. Meot es un adjetivo o adverbio intensivo o superlativo que en este caso nos quiere dar a entender que era una inundación abrumadora porque las aguas inundaban todo de forma excesiva, de sobremanera y abundantemente, como dice el versículo 18. Y la inundación se intensificó en el versículo 19, porque nos dice que las aguas continuaron aumentando mucho en extremo sobre la tierra. La construcción repetitiva de la palabra es un modismo hebreo que expresa el superlativo. La expresión meot es el superlativo del superlativo para expresar el mayor énfasis posible de lo abundante que fueron las aguas del diluvio. Números capítulo 14, versículo 17 dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Porque había una avalancha de agua cayendo del cielo y maremotos de agua brotando de las profundidades de la tierra
que venían en todas las direcciones, por lo que la humanidad antediluviana y los animales terrestres no tenían hacia dónde escapar ni lugar a dónde resguardarse, porque todo se estaba inundando. Tal vez primero harían el intento de irse a lugares altos, pero pronto hasta estos refugios recibirían agua en gran medida. Las traducciones al español de este modismo nos reflejan la magnitud, severidad y singularidad de la explosión inimaginable de agua por todas partes que fue el diluvio, como es descrita con el máximo énfasis posible en hebreo del superlativo doblemente enfático. El modismo hebreo del superlativo doblemente enfático lo encontramos también en la descripción de las partes del tabernáculo en Éxodo capítulo 26, versículo 33, para diferenciar el lugar santo, Kodés, del lugar santísimo, Kodés HaKadashim. El duplicar santo santo lo hace santísimo en el lugar santo de los santos. Este mismo modismo lo encontramos en frases como Rey de Reyes y Señor de Señores. La intensidad de Meot para describir las aguas del diluvio también se utiliza en pasajes de la Biblia como para describir el pacto que Dios hace con Abraham, donde él promete multiplicar su descendencia excesivamente. En Génesis capítulo 17, versículo 2, versículo 6 y versículo 20. Éxodo capítulo 1, versículo 7. Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Para describir la buena que era la tierra prometida en Números 14, 7. Para describir lo excesivo que era el bronce utilizado en el templo de Jerusalén en 1 Reyes capítulo 7, versículo 47. Y de forma negativa para hablar de la gran iniquidad de Israel y Judá en Ezequiel capítulo 9, versículo 9. Leamos Génesis capítulo 17, versículo 2. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Meot. Y Génesis 15, 1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Meot. Ahora, versículo 19. Y las aguas continuaron aumentando mucho en extremo sobre la tierra, y todas las montañas altas que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertas. El lenguaje de este versículo ciertamente implica una inundación mundial. Génesis 8:21, 2 de Pedro 3:6. Porque las aguas cubrieron todas las colinas, montes y montañas altas que había debajo de todos los cielos. Esto indica claramente que el diluvio fue global, no una inundación local como dicen algunos, como dicen los críticos de la Biblia. ¿Sí? Así nos quieren hacer pensar. Lamentablemente, muchos de los comentarios bíblicos, ¿sí?, en que uno puede consultar, vemos que promueven una falsa enseñanza de la inundación local, y eso no es así. Utilizan términos teológicos muy elegantes para justificar esta aberración, diciendo que este versículo es un modismo hiperbólico, porque erex, tierra, la misma palabra de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, eres, también puede significar la tierra de una región, como la tierra de Israel. Y por este ilógico supuesto quieren hacernos pensar que la inundación fue local. No, fue global y lo dice claramente la palabra. Estos teólogos ignoran todo el lenguaje especial con el que Moisés nos describe el diluvio. Mabul, Meot, Kul, Geshem, Vaca, Gavar, como el peor cataclismo que el planeta ha experimentado. Todo basado en la pésima traducción de una palabra fuera de todo contexto.
No se dejen engañar, por favor, por estas falsas profecías. Ellos tendrán que rendir cuentas al Señor por causar engaño de esta manera. Y por eso Jeremías dice 23:30 lo siguiente: por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas que hurtan mis palabras, cada uno de su vecino, dice el Señor. Y 1 Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. La idea de un diluvio local ciertamente no es bíblico y tampoco tiene sentido desde el punto de vista lógico, cultural ni paleontológico. Puede haber razones adicionales en muchos textos que se encuentran de buena fuente. Si la inundación hubiera sido solo a nivel local, las aguas al menos debieron cubrir al Gran Ararat, que tiene una altura de 5.17 kilómetros sobre el nivel del mar, siendo el pico más alto de Turquía. ¿Qué tipo de milagro puede tener el agua en una área localizada a estas alturas? Además, las inundaciones locales comunes cubren a las casas, no a las montañas. Y entonces, ¿por qué se han encontrado fósiles de vida marina en los picos más altos de las montañas del Himalaya? ¿Por qué Noé construyó un arca más grande que un campo de fútbol, si podía fácilmente haberse mudado lejos de la inundación local? Nada de esto tiene sentido con una inundación local, pero es totalmente válido si el diluvio cubrió con agua todo el mundo, tal como lo describe la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En Génesis capítulo 1, versículos 9 al 10, vemos un efecto opuesto a lo que sucedió en Génesis 7:19, porque durante la creación Dios juntó a todas las aguas debajo de los cielos para que la tierra seca emergiera. También podemos ver que desde la creación ya existía suficiente agua para cubrir a todo el mundo. Proverbios capítulo 8, versículos 27 al 29 dicen: cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Sin lugar a dudas, el lenguaje inclusivo de Génesis 7, 19 al 23 describe al diluvio como una inundación mundial, porque hace referencia a que todo, kul, sobre la tierra fue cubierto por las aguas y murió. Otra palabra que descarta la idea de una inundación local, gavar, que significa prevalecer, ser fuerte, poderoso, y la encontramos en Génesis capítulo 7, versículo 18, versículo 19, versículo 20 y versículo 24, traducida como: las aguas prevalecieron, crecieron, aumentaron, subieron, siguieron, continuaron. Pero estas diferentes traducciones
no alcanzan a reflejar el significado del hebreo gabar, que significa que una fuerza vence, conquista o cubre a otra, siendo una más fuerte que la otra. Lo que el texto nos está diciendo es que la fuerza de las aguas del diluvio venció a la tierra, que las aguas conquistaron a la tierra y cubrieron por completo el planeta, al punto de que la tierra derrotada desapareció al ser cubierta por el poder del agua. Y esta condición prevaleció por 5 meses. Éxodo capítulo 17, versículo 11 dice: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, Gabar, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía, Gabar, Amalek. Ahora el versículo 20. 15 codos más altos subieron las aguas después de que quedaron cubiertas las montañas. ¿Cómo supo Moisés con tanta precisión que el nivel del agua alcanzó 15 codos por arriba de las montañas? Claro que esto fue parte de la revelación que Dios le dio a Moisés cuando escribió el Génesis. Sin embargo, hay quienes piensan que Noé, como tripulante del arca, testigo del diluvio y encargado de este proyecto, también estaba enterado, porque de los 30 codos de altura del arca, tal vez la mitad del arca estaba sumergida por la gran carga que llevaba y para tener una mayor estabilidad en las aguas tempestuosas del diluvio. De esta forma, Noé pudo saber que el nivel del agua del diluvio sobrepasaba los 15 codos que el arca estaba sumergida, porque libraba todos los picos de las montañas, o quizás en algún momento llegó a rozar con la cima de alguna montaña, confirmando los 15 codos como que nos reporta Moisés. Para ir terminando este tema, nos gustaría mencionar que en la actualidad hay cristianos que no creen que haya habido una inundación global catastrófica, a pesar de ser una verdad bíblica. Esto da cumplimiento a la profecía del apóstol Pedro, quien nos advierte que al final de los tiempos habrá personas que no creerán dos eventos bíblicos en específico. Primero, el relato de la creación y segundo, el relato del diluvio. Sí, leamos 2 de Pedro capítulo 3, versículo del 3 al 7. Dice: ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existen desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por la cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales, que están reservados por su palabra para el fuego, guardados para la ira del día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Qué les parece? Tremendo, ¿no? Ahora no va a ser con agua, ahora va a ser con fuego. El peligro de los engaños de la evolución de Darwin y de un diluvio local es que siembran una semilla de duda en los corazones de los cristianos, que creen como incredulidad para el resto de los pasajes de las Escrituras, y las personas empiezan a no creer diferentes relatos de las historias, en donde le están abriendo la oportunidad a Satanás para que les robe la semilla, lo haga perder la fe, cometan apostasía y terminen en el camino ancho, el camino de los incrédulos a la perdición. Por eso necesitamos capacitarnos para comprender la magnitud y el poder casi inimaginables de este juicio del Todopoderoso, que es difícil sin un estudio detallado de los textos bíblicos y la evidencia científica
de diferentes disciplinas. En nuestro siguiente tema concluiremos el capítulo 7. Veremos la destrucción que causó el diluvio, que terminó matando a todo ser que tenía aliento de vida en su nariz, y más pruebas que muestran que el diluvio afectó a todo el planeta. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Ah? Estas verdades de la palabra de Dios. Usted pensará, y si ahora va a ser más terrible, porque con fuego es más terrible, porque dice Pedro que los elementos de la tierra serán deshechos por el fuego. ¿Qué debo hacer? Reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador para que sea arrebatado en las nubes, como dice Tesalonicenses. Acepte a Jesucristo. Reconozca que Él es el Dios Todopoderoso. Nosotros, como en cada video, le presentamos lo que llamamos la oración de fe. La oración para aceptar al Señor Jesucristo. Acéptelo. Búsquelo. ¿Sí? Aquí se la presentamos. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le damos gracias al Padre Celestial por regalarnos la vida eterna. Amén. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha hecho en toda su vida. Por favor. ¿Sí? Entonces, ahora, para que usted se sostenga, usted tiene que meditar todos los días en la palabra. Tenemos que meditar todos los días en la palabra de Dios. Dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, nos prepare, nos equipe. Una vez que hemos puesto en práctica esta palabra, ¿por qué no predicarla a otros? Otros necesitan saber estas verdades también. ¿Sí? Tenga tiempos de alabanza. Adora al Señor en su grandeza, en su magnitud, en sus juicios. Converse con Él a través de la oración. Él le va a escuchar y usted va a saber la respuesta, se lo aseguro. Y le invitamos que venga a la iglesia. Hay espacio para usted y su familia, para juntos seguir aprendiendo, porque yo estoy aprendiendo aquí con ustedes. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Qué cosa tan maravillosa tu palabra, Señor, que fuente de vida. Tu palabra que está allí para enseñarnos, está allí para que descubramos la verdad, para que aceptemos a tu Hijo Jesucristo y nos convertamos en hijos tuyos, Padre. Y eso nos abra el camino hacia la vida eterna, mi Dios. Oramos que esta palabra, Señor, sea llevada, que va a ser enviada, sea escuchada y sea puesta en práctica por miles, millones de personas, mi Dios, y vengan y caminen hacia la vida eterna, Señor. Sí, Padre Santo. Le damos gracias por esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros que necesitan conocer estas verdades, que necesitan ser salvos. ¿Sí? Nosotros de acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.